La enseñanza y la práctica de las ramas de la medicina actualmente se basa en el quehacer numérico de acciones y registro de datos, los cuales permiten interpretar metodológicamente el éxito de una terapia, análisis de factores de riesgo o número de personas asociadas con enfermedades, entre otras variables como ejemplo. Sin embargo, existen otros aspectos profesionales difíciles de cuantificar, tales como la calidad de vida, nivel de satisfacción del usuario, el grado de adherencia a un tratamiento, entre otras. Para que estos aspectos sean cuantificables y hablemos realmente de estudios científicos, se requiere asignar valores numéricos a eventos subjetivos para que estos sean medibles, cuantificables y reproducibles. Soy Pedro Aravena, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, y en la unidad de metodología de la investigación hoy vamos a hablar sobre el uso de instrumentos psicométricos en salud. Esta presentación la vamos a dividir en tres partes. Los objetivos de esta primera parte va a ser definir medición en salud, definir cuáles son los tipos de variables y finalmente definir lo que es instrumento psicométrico en salud. Este es un ejemplo clásico sobre la necesidad de cuantificar algún concepto que sea subjetivo, ¿ya?, en salud. Por ejemplo, tenemos aquí un niño que se encuentra reposado en la cama y con temperatura o fiebre. Un clásico así de ejemplo es que las madres o quien cuide del niño, ¿cierto?, tope la frente del niño y vea subjetivamente la temperatura. Pero no es lo mismo cuantificar y registrar si existe o no existe una elevación de temperatura corporal si no se usa un instrumento que se ha diseñado y que se usa para su registro, por ejemplo, en este caso, un termómetro digital. En distintas ramas de la medicina se ha tratado de crear instrumentos que sean objetivos y que permitan cuantificar y reproducir algunos conceptos médicos. Por ejemplo, en la imagen superior tenemos un esquema donde se utiliza líneas, ¿ya?, por ejemplo, entre el tragus de la oreja, ¿cierto?, el hipogonion, o el canto externo del ojo, algonion de la mandíbula, para medir, ¿cierto?, inflamación luego de una cirugía oral. Sin embargo, el uso de estas medidas lineales no coincide con la naturaleza de la variable, puesto que la inflamación es más bien un concepto volumétrico y no lineal. Para resolver esto, investigadores han tratado de han diseñado y han tratado de reproducir estos elementos con instrumentos un tanto complejos, que no son fáciles de usar, pero sí los investigadores tratan de hacerlo para que esto sea reproducible. Lo importante es siempre tener claro este concepto que Lord Kelvin ya nos decía en el siglo XIX, que uno de los conocimientos de la ciencia comienza cuando se puede medir lo que se está hablando y expresarlo en números. Esto quiere decir que cualquier instrumento que utilicemos para cuantificar algún concepto en salud requiere necesariamente establecer un instrumento que permita asignar números, ¿cierto?, y permita obviamente registrar y reproducir lo que se está midiendo. Es por ello que decimos que medición en salud es simplemente el proceso de asignar valores numéricos a ciertos eventos de la realidad. Para la asignación de estos valores se requiere tener claro dos conceptos. Primero, tenemos que previamente saber cuáles van a ser estos valores que se le vamos a asignar a estos eventos, ¿cierto?, en salud. Y segundo, es que la asignación de valores y la cuantificación de este evento tienen que ser usados con instrumentos que sean válidos y confiables. Para saber realmente cómo nosotros podemos asignar estos valores a estos eventos, tenemos que conocer previamente cuáles son los tipos de variables que vamos a registrar. Y los tipos de variables se pueden clasificar según, ¿cierto?, su método de observación y de registro, y también según su naturaleza original. Para ver su clasificación de método de registro, nosotros podemos clasificar las variables en dos tipos. Aquellas variables que presentan una medición directa, que permiten observar y cuantificar directamente o a través de un instrumento diseñado para ello, y aquellas mediciones de variables que son indirectas,
o variables subjetivas y que requieren el diseño de un instrumento especial que permita el registro de distintos ítems para explicar el constructo al que se está midiendo. En el ejemplo, como ejemplo de mediciones directas, tenemos el registro de la edad a través de la pregunta del paciente o un registro de natalidad, el peso a través de una pesa, el registro de temperatura, ya sea con un termómetro digital o de mercurio, la longitud del implante óseo usando una regla directa o un software diseñado para ello, o la pérdida ósea a través de la cuantificación de una placa radiográfica u otra similar. En las mediciones indirectas, como son un registro subjetivo, requiere el análisis de un constructo, ¿ya?, de distintas cosas que expliquen aquella variable. Tal ejemplo tenemos, por ejemplo, el dolor, la medición de la ansiedad, la medición del estrés, la depresión o la inflamación de un proceso quirúrgico o postoperatorio. A su vez, podemos clasificar la variable según su naturaleza, o sea, según cómo el valor numérico interpreta a esta variable. Para poder explicar la clasificación de nuestra variable según su naturaleza, vamos a usar un ejemplo, podríamos decir, sencillo. Tenemos, por ejemplo, una pregunta a investigar. Queremos saber cuál es la altura promedio, ¿ya?, de la población de la ciudad de Valdivia en el año 2014. Para poder nosotros saber la altura de la población tenemos distintas formas de medirlos, ¿ya? Una es usando una regla, otra es estratificar, ¿cierto?, la longitud por distintos tamaños, o saber si existe población más alta o más baja que el promedio. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema bastante, ¿cierto?, claro, donde queremos medir, ¿cierto?, la altura de los pacientes. Tenemos aquí, ¿cierto?, las personas más altas del mundo, ¿cierto?, y podemos ver que estas personas están sobre, ¿cierto?, el promedio normal registrado, ¿cierto?, por ejemplo, la población turca, que es 1,70 m. Pues bien, imagínese usted va a hacer esta investigación y usted utiliza una regla, ¿ya?, o una wincha, y mide, ¿cierto?, la altura de la población. Y usted tiene un rango de medición y registra ese rango. Por ejemplo, un paciente mide 1,60 m, usted registra 1,60 m, la otra persona mide 1,55 m, usted registra 1,55 m. Cuando usted registra el valor otorgado por ese instrumento y no lo cuantifica o lo subdivide, estamos hablando de una variable que se llama variable continua, ¿ya?, una variable continua. Ahora bien, usted también puede usar y registrar, ¿ya?, la altura de la población según estratos, ¿ya? O sea, quiere saber si los pacientes o las personas en Valdivia están entre 0,50, entre 50 y 100 centímetros, etc. Y usted va registrando, ¿cierto?, la persona en qué estrato se ubica. Cuando usted divide esta medición en estratos, usted está registrando, ¿cierto?, una variable que es de tipo ordinal, que presenta un orden, en este caso de menor a mayor. Pero si usted simplemente quiere registrar si la población de Valdivia es más alta o es más baja que el valor de altura promedio en la población, usted simplemente, ¿ya?, dicotomiza, divide en dos estratos. Y puede decir que un grupo de pacientes está más bajo que el promedio y otro paciente está más alto que el promedio. Cuando usted realiza esto, está registrando una variable que se escribe como variable dicotómica. Por lo tanto, tenemos una variable que es de tipo continua, una variable que es de tipo ordinal y una variable dicotómica. Lo importante es conocer siempre la naturaleza de la variable y, si es posible, cuando uno registra los datos, es siempre mantener ideológicamente la naturaleza original de la variable, puesto que presenta mayor interpretabilidad y mayor cantidad de datos al momento de hacer nuestro análisis estadístico. Vamos a hablar ahora cómo nosotros podemos registrar aquellas mediciones de variables indirectas, ¿ya? Un ejemplo clásico para cuantificar alguna variable indirecta subjetiva es el dolor. Según la OMS, el dolor es una experiencia
sensorial y emocional desagradable. Y como experiencia no nos permite, ¿cierto?, cuantificar directamente el dolor, pero sí se ha diseñado y construido algunos instrumentos psicométricos para ello. Por ejemplo, podemos establecer el dolor a través del uso de escalas, escalas numéricas o escalas adjetivas. Un ejemplo, por ejemplo, de dolor es el uso de una línea, ¿cierto? Y cuantificar entre 0 y 10 el grado de dolor. O también el uso de escalas con caritas, usado por ejemplo en pediatría. Pero también nosotros podemos cuantificar el dolor en forma más objetiva a través de medidas fisiológicas. Por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la temperatura corporal, eh, aumento de la presión arterial, etc. Y también podemos nosotros cuantificar dolor a través de la expresión de nuestro paciente, ¿ya?, a través de la observación clínica. Si nosotros estamos haciendo un procedimiento quirúrgico, clínico, y observamos que el paciente se pone tenso, hace una mímica facial, se queja y expresa verbalmente que manifiesta dolor, es posible nosotros también registrar la presencia de este concepto. Por lo tanto, podemos observar que el dolor se puede cuantificar de distintas formas que, si nosotros aglomeramos y establecemos estos instrumentos para medir el concepto de dolor, ¿ya?, es posible establecer justamente un dominio de la palabra, un dominio del dolor. Otro ejemplo que podemos utilizar en medicina es el registro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya?, que se conoce como el trastorno pulmonar que da resultado en bloqueo del flujo de aire en los pulmones, ¿ya? Entonces, existen distintas formas de cuantificar una enfermedad pulmonar. Por ejemplo, que el paciente manifieste disnea, ¿ya?, que el paciente manifieste fatiga al caminar. Lo hacemos caminar, por ejemplo, con la prueba de los 6 minutos. También algo más objetivo es de la gasometría arterial o la espirometría de flujo. Pero si bien existen distintas formas de registrar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si nosotros aglomeramos, por ejemplo, estos 4 instrumentos, 4 formas de medir, podemos, ¿ya?, en su conjunto, establecer el concepto, ¿ya?, o el dominio de la presencia de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es por ello que al existir variables que requieran alguna medición indirecta, es necesario el uso de instrumentos psicométricos, y se define como instrumento psicométrico a aquel que registra y asigna valores numéricos a fenómenos que son complejos y subjetivos. Además, algunos instrumentos psicométricos son capaces de organizar y categorizar algunos eventos de interés, facilitando así la tarea del investigador clínico para el registro, ¿cierto?, y clasificación, por ejemplo, de algún diagnóstico. Los primeros instrumentos psicométricos registrados y científicamente analizados fueron hechos en psicología y en educación. Y la metodología de investigación en estas ramas ha permitido traspasarlos, ¿cierto?, actualmente en la medicina, con el único propósito de hacer la ciencia médica más objetiva y cuantificable. Como ejercicio para esta parte, vamos a asignar la siguiente tarea. Deben identificar el tipo de variable según su naturaleza de los siguientes ítems: hipertensión arterial, cantidad de cigarrillos al día, la edad, el peso, la clasificación de Malampati, que es la forma que tiene el paladar blando, el género, el número de hijos, el índice de masa corporal, la presencia o ausencia de tos y los niveles de conciencia según la escala de Glasgow. Se recomienda la lectura complementaria de la siguiente bibliografía: el libro de investigación en enfermería, el libro de Straining y Norman sobre el uso de escalas en salud, y un artículo de Sánchez Echeverri sobre validación de escala de medición en salud. Ahí les dejo, ¿cierto?, las citas. Y nos vemos, ¿cierto?, en la siguiente parte de esta clase. Muchas gracias.